comenzar a grabar. El primer ejercicio que tenemos es sobre la parte de cómo presentar el estado de resultado integral. Ya ustedes tienen un conocimiento de cómo ser el estado de resultado, nada más es la última parte del otro resultado, donde veremos o iremos viendo a lo largo de este tema qué otras partidas incluir en ese otro resultado integral. Si vemos en lo que nos solicitan, nos dicen que elaboremos el estado de resultado integral según los principios generalmente aceptados norteamericanos, y en el punto 2 que lo presentemos de acuerdo con las NIF. Esto es más que todo para ver la diferencia entre uno y otro cuerpo normativo. Sí debo mencionar que pues, ambas normas están muy parecidas, no tienen una diferencia muy significativa. Voy a hacerlo primero por la NIF y posteriormente les explicaría cómo se realiza por los principios norteamericanos. Y entonces nos dice que la empresa Senegal S.A. presenta la siguiente lista parcial de saldos de cuentas tomados del balance de comprobación ajustado para el año terminado al 30 de septiembre del 2015. Entonces tenemos utilidades retenidas del periodo pasado, ventas, gastos por intereses, compras, gastos de operación, inventario, capital social, y nos dice datos adicionales. El inventario final es de 19.200. Las acciones comunes han estado en circulación durante todo el año. Se declaró el pago de un dividendo en efectivo de 1.28 colones por acción. Se vendió un terreno con una ganancia antes de impuestos de 6.300.000. Se vendió la división con una ganancia antes de impuestos de 4.700 colones. Había incurrido una pérdida de operación antes de impuestos de 9.500 colones durante el año terminado al 30 de septiembre del 2015. Un tornado, que es un hecho desusado infrecuente en esta área, causó una pérdida antes de impuestos de 5.400 colones, y la tasa de impuesto que paga la empresa es del 30%. Entonces, voy a hacer el estado de resultados. ¿Cuál consideran que es el primer elemento que vamos a incluir? Vamos a comenzar por el encabezado, ¿verdad? La norma en esto, pues es bastante rigurosa, ¿verdad? Tenemos que tener el encabezado con 4 elementos. El nombre de la empresa, el nombre del estado, tal vez aquí voy a hacer los 4 líneas, el nombre del estado que estamos presentando, que sería estado de resultado integral. Vamos a incluir aquel periodo por el que se está haciendo, que en este caso, bueno, aquí está como el periodo contable pasado, ¿verdad? Aquí la metodología no se ha actualizado, pero es por el mes terminado al 30 de septiembre del 2015 y la moneda, saldos en colones. Y allá iríamos con la estructura. Tenemos primero la parte de las ventas. Las ventas nos dice que son 118.000 colones. Aquí nada más a ponerle el formato de número. Ahí está. 118.000 colones. Y las ventas tienen el costo de ventas. Tenemos algunos elementos por ahí para calcular el costo de ventas. El costo de ventas
se calcula comenzando con lo que tiene el periodo anterior, el inventario inicial, que es inventario inicial, está por 18,400, ¿verdad? Y nos dice que el inventario el 1 de octubre del 2014, es decir, hace un año, es de 18,400. Y es el inventario inicial más las compras netas. Entonces, por aquí nos dan las compras netas. Compras netas por 67,000 colones. El inventario inicial más las compras netas nos da la mercadería disponible para la venta. Que sería la sumatoria de estos dos. Y si yo, este claramente es un inventario periódico, ¿verdad? Si yo les resto el inventario final, son 19,200, tendríamos el costo de la mercadería, ¿verdad? El costo de ventas, que sería la mercadería disponible menos el inventario final. Me da un costo de ventas de 66,200 y con esos 66,200, si se lo resto a las ventas, obtengo la utilidad bruta, la cual es de 51,800. Después vendrían los gastos de operación. Bueno, en este caso no los agregaron. Bueno, ya está el total. No vienen gastos de ventas administrativas, nada más viene gastos de operación. Gastos de operación. Y los gastos de operación son 30,400. Por tanto, si se lo resto la utilidad bruta, tengo la utilidad de operación y aquí es donde viene lo interesante. Después de esto vendrían las partidas de otros ingresos y gastos y finalmente el otro resultado integral. De lo que yo les había comentado, las partidas de situaciones extraordinarias como, por ejemplo, la inundación o el incendio, van en otros gastos. Y aquí tenemos uno de esos, ¿verdad? Voy a irlo separando. Ese, que lo veo ahora, aquí está, es el punto 5. Esa pérdida por el tornado es un gasto que iría en la sección de otros ingresos y gastos. Lo mismo sucede con los gastos por intereses. Recordemos que en la sección de gastos de operación únicamente van ventas y administración. Entonces, en la parte de otros gastos, irían los gastos por intereses y los gastos de estas situaciones extraordinarias como el tornado. Eso a nivel de gasto. Y a nivel de ingreso, tendríamos, vamos a ver qué dice, tendríamos el punto cuarto, sí, no, el punto tercero, perdón, se vendió un terreno con una ganancia, este acá, con una ganancia antes de impuestos de 6,300. Yo no me dedico a vender terrenos, ¿verdad? Pero tuve ese ingreso. La empresa tenía un terreno y vendí el terreno. Entonces, iría en la sección de otros ingresos. Estos tres casos son gastos e ingresos que no están directamente relacionados con la operación de la empresa, pero que incurrían en ellos y no obedecen a registros particulares de ninguna NIF, ¿verdad? No es un ajuste de los que la NIF no solicita que presentemos en el otro resultado integral. Entonces vamos a dejar, aquí yo lo puedo quitar de esto, como otros ingresos
Y en otros ingresos tendríamos 6.300, 6.300 de la venta del terreno, o bueno, ganancia en venta de terreno. Tuvimos una ganancia. Y aquí tendríamos un total de los ingresos por los 6.300, y tendríamos también las cuentas de otros gastos, y en otros gastos tendríamos gastos por intereses y la pérdida por, voy a poner pérdida en tornado, pero gasto por interés sería 3.700 y la pérdida por tornado 5.400, que esto sería el total de otros gastos. Si yo esos otros ingresos y otros gastos se los sumo a la utilidad de operación, voy a obtener la utilidad antes del impuesto de renta. Dice que la empresa está sujeta a un 30% de impuesto de renta. $30 de la utilidad. Y por tanto, por aquí tengo una utilidad neta. Y ahora seguiría el otro resultado integral. No sé si de momento llevamos alguna consulta. Esta parte ustedes la conocen, ¿verdad? Es un estado normal, ¿verdad? Básicamente no tiene pues, mayor cosa. Es básicamente lo que ya han visto en otros cursos. Seguiría, por tanto, ahora el otro resultado integral. En el otro resultado, ahora tenemos que ir colocando las diferentes partidas. Y hay dos en específico, ¿verdad? Relacionadas con las operaciones discontinuadas. Si vemos en el punto cuarto, dice que se vendió la división X con una ganancia por 4.700. Pero también nos dice que habrá incurrido en una pérdida de operación antes de impuestos de 9.500. Tengo los dos. Uno es la ganancia en venta y la otra es la pérdida de operación, ¿verdad? Eran separadas de acuerdo a lo que vimos hace un ratito. Y ambas, pues habría que calcularle o determinarle el impuesto de renta. Porque vean que lo estamos colocando después del impuesto. Entonces tenemos la operación, operaciones discontinuadas, la primera que tenemos es ganancia en venta de la división, bueno, muy grande, bueno, ganancia en venta de la división X. Y ella va a ir neta del impuesto. Sería por, ¿dónde está? 9.500 por el 70%. También podríamos haber colocado una subcuenta por aquí, ¿verdad? Si lo manejáramos en 3 columnas. O, bueno, ahí hay varias formas, ¿verdad? También algunos lo ponen como una nota de los estados financieros. Donde esté el monto total menos el impuesto, y que el que yo voy a colocar ya sumando es el neto, ¿verdad?
Es decir, por aquí podríamos haber puesto el impuesto de renta. Los 9.500 acá. Sí, 9.500. El impuesto y dejar el neto, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones estaría bien. Bueno, esta es una pérdida, tener ese cuidado. Y también, bueno, ya que lo tengo así, voy a copiarlo. Tendríamos las operaciones discontinuadas. Y lo que es ganancia. Perdón, les puse al revés. Esta es pérdida operación. Y la ganancia en venta es por 4.700. Y este aquí es negativo. Es una pérdida. Básicamente. Por tanto, el otro resultado integral, el otro resultado va a ser los 6.650 y los 3.250. El otro resultado es una pérdida de 3.360. Y bueno, aquí tal vez voy a hacer a pasar todo una hacia la derecha de manera tal que sea más adecuado. Si yo se lo sumo a la utilidad neta que tengo en ese periodo, ya tendríamos el resultado neto del periodo, que va a ser la utilidad neta más el otro resultado, lo cual me da 9.660. No sé si hay alguna consulta con ese estado. Profe, yo me enredo un poquito con esa última parte, con el otro estado. ¿Por qué? Es que iba bien hasta como que me cambió las celdas, digamos. Y primero había puesto que 9.500 por 70% y luego hizo algo que la verdad no lo entendí, no sé, me perdí. Está bien. Cualquiera de las dos formas está correcta, ¿verdad? Eso no hay problema. Podríamos quitar estas dos que dicen impuesto de renta. Mire, aquí ya, bueno, vamos a dejarlo por acá. En el caso de las operaciones discontinuadas es una pérdida de 9.500, que si yo lo multiplico por el 70%, ¿verdad? Que sería el menos el impuesto de renta, porque yo tengo que considerarlo neto del impuesto. Son una pérdida de 6.650 y hago lo mismo con la ganancia. La ganancia son 4.700. Lo multiplico por 0.70. Reitero, en ambos casos es porque la empresa está sujeta al 30% de impuesto de renta y yo tengo que colocar o sumarle a la utilidad neta las partidas de forma, pues el saldo neto después de impuestos. Entonces tengo que quitarle el 30% del impuesto de renta que estaba sujeta la empresa. Tengo esas dos partidas que sumadas es el total otro resultado. Y ese total otro resultado se lo sumamos a la utilidad neta. Ven, es exactamente lo mismo, es una cuestión más de presentación. No sé si así quedó más claro para la compañera. Sí, profe, ahora sí, gracias. Con gusto. Ahora, importante que también nos dieran otro dato de las acciones, ¿verdad? El dato de las acciones comunes, han estado en circulación durante todo el año, se declaró y pagó un dividendo en efectivo de 1.28. Y nos dice que el capital social
pues tiene esos 5 colones de valor par. Todo esto es para poder determinar cuántas acciones tengo yo y por tanto cuánto es la utilidad por acción. Recordemos que la utilidad por acción se hacía por las acciones que estuvieron en circulación, por eso nos lo dice ahí, pero no tiene que hacer aquella tablita de cuántas acciones hubo por cada fracción de mes. No, aquí ya tenemos el total, ¿verdad? Eso ya ustedes lo vieron en otro curso. Entonces, básicamente ocupamos saber cuántas acciones habían y hacer la distribución entre el resultado normal de operaciones de la empresa y con el otro resultado. Por tanto, voy a tener una utilidad por acción correspondiente a 13.020 dividido entre las acciones que tiene la empresa. Las acciones de la empresa, no las calculé, vamos a ponerlas por aquí. Las acciones son el capital social entre el valor par. La empresa tiene 4.400 acciones, por tanto la utilidad por acción es de 2.96. Pero esa es la utilidad por acción, digamos lo que le corresponde a la utilidad neta, ¿verdad? Pero también le corresponde de la otra parte, de la utilidad del otro resultado. Entonces, del otro resultado, tuvo por acción el equivalente a, bueno, es una pérdida de 0.76 por acción y por tanto la utilidad básica por acción sería la sumatoria de los dos, 2.20. Importante que la norma nos pide hacer esa separación de cuánto es lo que proviene de la utilidad corriente y cuánto proviene del otro resultado. Entonces, ahora sí, no sé si hay alguna consulta con este estado que ya ahora sí está terminado completamente. Profe, disculpe. Ujú. ¿Será que puede ser tan amable de repetir cómo calculó la utilidad por acción? Sí, profe. Ok, esa utilidad por acción sería la utilidad neta dividida entre el número de acciones. Voy a anotarlo tal vez por acá. Utilidad neta, que son los 13.020, dividido entre el número de acciones en circulación. Y me da 2.96 por acción. En el caso del otro resultado, es exactamente lo mismo. Lo único es que sería el total otro resultado dividido entre el número de acciones. ¿Verdad? Serían este y este. Básicamente. No sé si ahí está un poco más claro. Sí, profe, muchísimas gracias. Con gusto. Profe, ¿y podría explicar de nuevo cómo fue que sacó la utilidad antes del impuesto de renta? La utilidad antes del impuesto de renta. Sí, la que da 18.600. Ah, esta. ¿En qué sentido? Bueno, tal vez hago un reparo. Bueno, profe, ya lo vi, es que era como para ver las celdas, ya vi que era la suma y la resta. Gracias. Ah, ok. Ah, ok, ya entendí. Sí, era la utilidad operación
más ingresos menos otros gastos. Sí, son estos tres de acá. Está bien, no sé si hay alguna otra consulta. Vean que aquí tenemos el estado de conformidad. Es el NIF, ¿verdad? Ahora voy a hacerlo de conformidad a la normativa norteamericana. En la normativa norteamericana vamos a tener básicamente lo mismo. De hecho, voy a copiarlo. Entonces, vamos a igual partir de las mismas ventas, del mismo costo de ventas, pero ¿cuál consideran que es la diferencia que va a tener este estado? Profe, creo que usted había mencionado que era la diferencia entre otros gastos e ingresos. Correcto. Ellos no tienen esta separación. Ellos son gastos del periodo. Entonces está complicado meterlo aquí. Voy a poner por aquí los otros ingresos. Ay, Dios mío. No, vamos a ponerlo más abajito. Voy a ponerlo como por aquí. Los gastos, es que en los gastos de operación es donde voy a incluir, lo que me está matando es esa ganancia. Sí, no tienen esta sección de otros gastos. Estas dos forman parte de los gastos de operación. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Una utilidad de operación un poco más pequeña. Y como parte de esos ingresos de operación tenemos la ganancia en venta de terreno. Voy a ponerla como por aquí en la utilidad bruta. Ajá, ahora sí. Entonces, para fines nuestros, ¿verdad? La utilidad va al final a ser igual. Vamos a ver si me da igual. Si quito esto. ¿Cuánto me dio en el anterior? 18,600 y tengo aquí igual una utilidad de 18,600, que esa utilidad de operación pues sería prácticamente la que está antes del impuesto de renta y ya le calculo el 30%. Esa, vean que es una diferencia importante porque pues básicamente en la NIF sí tenemos esa segregación de las partidas de otros ingresos y gastos, pero en los principios norteamericanos se considera como parte de las actividades de operación. Y el otro elemento que tendríamos está relacionado con las operaciones discontinuadas. Si bien es cierto, las consideran como parte del otro resultado, solo sería operaciones discontinuadas de la división X. Es decir, van en una única línea. Aquí está, digamos, lo sumaría los 3,290. Profe, disculpe. Sí, adelante. ¿Será que puede hacer un poquito más grande el Excel si es tan amable? Es que está muy Claro. chiquitito. Está bien, ahí está bien. Sí, profe, está bien, gracias. Ok.
Entonces, bueno, en este caso solo tenemos una actividad y esa sería el otro resultado, ¿verdad? Para fines prácticos da la misma utilidad, ¿verdad? Porque vamos a tener los mismos ingresos y los mismos gastos. Lo único es que en uno pues segregué más los gastos de manera tal que separé los ingresos y gastos que no eran parte de mi operación, ¿verdad? En otros ingresos y gastos. Y las operaciones discontinuadas también se segregó en dos rubros. Bueno, de hecho la norma hasta nos pide tres, ¿verdad? Pero entonces de los que teníamos está el de venta y el de operación. Y básicamente, esa será la diferencia que tendríamos ahí. No sé si hay alguna consulta. ¿Alguna consulta con el ejercicio 1? De mi parte no, profe. Ok. Bueno, estaríamos entonces con este. Voy a dejar de grabar por aquí.